Muy bien, vamos a dar inicio, jóvenes, con nuestra sesión del día de hoy. Y vamos a iniciar con la toma de asistencia. García González. Gracias, buenos días, Araí. Chávez. Gracias. Chávez Ruiz. Chávez Ruiz Javier. Chávez Ruiz Javier. A las 2. Chávez Ruiz Javier. A las 3. Morales Aguilar. Presente. Gracias, Kevin. Buenos días. Buenos días. Araiza Alderete. Aquí. Buenos días, Josué. León Alarcón. Presente, profe. Buenos días, Natalia. Y finalmente, Gutiérrez Hernández. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Uriel. Gracias. Muy bien. ¿Podrían confirmarme, por favor, que estamos viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Ok, gracias. La clase pasada llegamos hasta aquí, si mal no tengo entendido. ¿Correcto? Veíamos qué es el comisariato, ¿se acuerdan? ¿Qué quedamos? ¿Qué es el comisariato? ¿Perdón? Es la botana. Correctísimo, muy bien. Bueno, y creo que veíamos un video, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte de información aeronáutica, que bueno, es imprescindible. Ya habíamos tenido algunos avances acerca de lo que es la información para la aviación, pero ahora vamos a conocer los canales oficiales, las funciones y los alcances, de qué herramientas nos valemos para obtener información aeronáutica. ¿Qué tipo de información quiero yo preguntarles a ustedes? ¿Se les ocurre qué puede ser de utilidad para una operación aeronáutica? ¿Alguien tiene una idea que me pueda apoyar, por favor? El plan de vuelo, profe. Correcto. El plan de vuelo. ¿Qué más? Bueno, aunque prácticamente el plan de vuelo. ¿Perdón? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Las pías? La PIA, Papa India Alfa. Sí. Ok, correcto. Esa es una, valiosísima. El plan de vuelo, de hecho, es un compendio de información. Es algo así como un resumen
que se le presenta a la autoridad aeronáutica y que está compuesto por otros elementos de información. Ahorita vamos a ver sobre todo la PIA, que les decía, es importantísima. Aquí está. ¿Qué es la PIA? Es la publicación de información aeronáutica. Y pues bueno, ya con eso yo creo que podemos darnos una idea de qué es lo que significa. Y este documento es internacional, o vaya, cada país se encarga de expedir su propia información, su propio manual PIA, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos dice o lo que tiene la PIA de México. Perdón, en español es PIA, en inglés es Alfa India Papa. ¿Y qué nos dice? Este documento, la PIA en México, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que se encarga o la responsable de la información que ahí se publica. Y como ya lo habíamos visto en anteriores ocasiones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes delega estas responsabilidades a la Dirección General de Aeronáutica Civil, o sea, a la Autoridad Aeronáutica. Y por ser información de navegación aérea, navegación aeronáutica, pues se le encomienda la publicación de esta información al CENEAM. ¿Qué es el CENEAM? Son los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, y ellos cuentan con la red de telecomunicaciones aeronáutica adecuada para dispersar esta información. Y además ellos, bueno, tienen la facultad, actualmente tengo entendido que esta PIA ya se hace también en disco. Se publica físicamente y también se vende ya en disco. Es acceso, bueno, quien quiera comprarla. Y ahorita vamos a saber, a ver, la información que contiene. Nuestra PIA, jóvenes, se divide en 3 tomos o en 3 partes. Una de ellas se llama Generalidades, la otra es En Ruta y la otra es Aeródromos. Y dice que cada una se divide en secciones y subsecciones, según corresponda, ya que contienen diversos tipos de información. Como su nombre lo indica, bueno, en generalidades nos encontramos todas estas subdivisiones y vemos aquí un esquema orgánico de cómo funciona este documento. Hasta arriba tenemos el Servicio de Información Aeronáutica, que es el servicio que se allega de toda la información. Aquí en este recuadro de arriba, en el Servicio de Información Aeronáutica, podemos encuadrar o podemos incluir a todas las dependencias del gobierno, tanto legislativas, operativas, diplomáticas, que al final van a hacer un compendio de esa información, y cuando determinan que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la SCT la que se encarga, lo que veíamos en una diapositiva anterior, es la que se encarga de pasar el documento a la Dirección de Aeronáutica Civil. La Dirección de Aeronáutica Civil valida por ser la autoridad aeronáutica, y veíamos, ¿no? Le encomienda al CENEAM la publicación de ¿qué? De toda esta información. Esta información tiene vigencia. Todo lo que estamos viendo ahorita, y lo vamos a ver de manera más detallada, tiene una vigencia de 1 año. Y está, mejor dicho, y está sujeta a actualizaciones. Por ejemplo, ¿qué es digno de actualizar? Bueno, cuando, por ejemplo, en la sección o en el tomo de aeródromos, cuando algún aeropuerto cambia la orientación de alguna pista, cuando un aeropuerto adiciona alguna pista, vaya, cualquier situación que afecte a la navegación dentro
de los aeropuertos. Y vamos a ver más adelante, cuando son trabajos temporales, bueno, aquí alcanzamos a ver un recuadro que dice NOTAM. Bueno, cuando son trabajos o reparaciones temporales, basta con que el mismo CENEAM emita un NOTAM para hacer la información, para que todos los involucrados en una operación aeronáutica tengan conocimiento de esa información. Pero cuando es un trabajo o una modificación fija, bueno, entonces sí ya va a ser necesario enviar a través de todo el organigrama o todo el flujograma que les acabo de mencionar, es necesario enviar la solicitud de actualización o modificación a la sección de la que se trate del PIA. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué es importante la PIA? La PIA es un documento que por ley forma parte de la biblioteca de a bordo. Ya habíamos hablado de la biblioteca de a bordo y se trata de, bueno, como lo estamos viendo, tiene generalidades, o sea, todo lo que puede competir o lo que compite, perdón, a la navegación aérea, reglamentos, requisitos adicionales. Aquí viene, les decía, la PIA es para México, hablando de nuestro caso, pues, dice reglamentos, vaya, aquellos reglamentos que rigen a nivel nacional, y dice requisitos adicionales. ¿Qué entendemos o qué se les ocurre a ustedes con requisitos adicionales, muchachos? Aquí lo vemos en la parte de generalidades. ¿Qué entendemos con requisitos adicionales? Supongo que son como servicios extras o necesarios. Yo creo que tiene que ver más con el tipo de aeronave, ¿no? Hay algunas aeronaves que necesitan mayor cantidad de servicios o alguno en específico. Y como dice, estas publicaciones como que se adaptan, ¿no? Para cumplir los requerimientos de dicha aeronave. Bien, puede ser. Podría ser válido. Perfecto. Sin embargo, al decir requisitos adicionales, se refiere, por ejemplo, cuando hablábamos de las normas de operación de ese aeropuerto. ¿Lo recuerdan? Que específicamente hablábamos de las preferencias o prioridades de paso. Bueno, acuerdos como ese emanan directamente de los comités de operaciones de cada aeropuerto. ¿Qué quiere decir? Que desde la formación del comité de operaciones se están basando en el reglamento de la Ley de Aviación Civil, pero resultado de ese comité están teniendo acuerdos adicionales. Eso es a lo que se refiere requisitos adicionales. ¿Qué significa eso? Que la oficialidad o la validez oficial que le otorga la ley a los acuerdos que se tomen en este tipo de comités, bueno, es necesario asentarlos de manera debida en la PIA. Ahorita les voy a explicar por qué. Contiene también, dice aquí, tablas y códigos, sobre todo de referencias que tienen que ver con la temperatura, los servicios que se cuentan de manera general, y tarifas, ¿verdad? Que también ya me habían hecho ustedes el favor de investigar el tema de las tarifas. Aquí viene. El tomo número 2 o el volumen 2 o la sección en ruta, como quieran conocerlo, pues bueno, su nombre nos indica mucho, ¿verdad? En ruta quiere decir cuando la aeronave se encuentra en pleno vuelo, ¿verdad? Trae también una introducción o un prefacio. Nos habla aquí de reglas y procedimientos generales también. ¿Por qué aquí no son adicionales? Porque en la navegación allá arriba para el uso de aerovías, ya les había platicado, están concesionadas y por lo tanto es un acuerdo o es la autoridad aeronáutica la que rige el uso de las aerovías.
a diferencia de los aeropuertos en los que, la autoridad aeronáutica únicamente vigila y supervisa, ¿no? También nos habla del espacio aéreo, de los servicios de tránsito aéreo, las rutas, o sea, es similar a aerovías que tienen el servicio de control de tráfico aéreo, radioayudas, sistemas de navegación, alertas para la navegación y cartas de navegación en ruta. Estas alertas para la navegación aplica cuando hay algún espacio aéreo restringido, como es, no sé si ahorita todavía siga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las cercanías o más o menos en 8 kilómetros a la redonda de Los Pinos, antes no se podía sobrevolar, de instalaciones militares tampoco. Entonces, eso se refiere con alertas para la navegación. Y finalmente, el volumen 3 o tomo 3, pues habla de aeródromos. También contiene una introducción y una generalidad acerca de los aeródromos y helipuertos de la red nacional. Y bueno, tiene una sección especial o subsección, mejor dicho, para aeródromos, y otra para helipuertos. ¿Qué vamos a encontrar a nivel general? Les decía, esta PIA la conocen también como la Biblia del piloto, porque cuando un piloto va a hacer una ruta, va a hacer un vuelo y va a llegar a un aeropuerto que quizá no conoce, que no había ido antes, bueno, pues tendrá su plan de vuelo, que ya mencionábamos ahorita, y en el plan de vuelo pues va a venir toda la información, ¿verdad? Las rutas que va a seguir, se las va a cargar a la computadora de vuelo del avión y pues prácticamente el avión lo va a llevar hacia el aeropuerto de destino. Pero en el aeropuerto de destino, pues el capitán va a necesitar hacer contacto para empezar vía aire-tierra, vía comunicaciones, vía torre de control, va a necesitar hacer contacto. Bueno, si el piloto no conoce la frecuencia de la torre de control del aeropuerto al que se dirige, pues ¿qué va a hacer? El capitán va a buscar su PIA, se va a ir a la sección de aeródromos, va a buscar el aeropuerto al que se dirige, suponiendo que fuera el de San Luis Potosí, y en la sección de San Luis Potosí, ahí viene absolutamente todo lo relacionado a ese aeropuerto, desde horarios de operación hasta frecuencias de cada uno de los servicios que se ofrecen en ese aeropuerto, todos los servicios que se ofrecen, si hay carga de combustible, si hay servicio de pernocta, si hay pasillos telescópicos, si hay FBOs disponibles, todo, absolutamente todo, jóvenes. Los nombres de los funcionarios del aeropuerto, administrador, comandante, sus teléfonos de contacto, y pues bueno, evidentemente también las rutas o los radiales de aproximación y de salida, así como los patrones y procedimientos de navegación respectivos o correspondientes al aeropuerto de San Luis Potosí. Entonces, se dan cuenta, por qué se le llaman Biblia de los pilotos. Cuando un piloto ya conoce un aeropuerto, cuando ya tiene la experiencia o la práctica suficiente, bueno, ya no es necesario hacer este tipo de consultas, pero este documento debe, les decía, permanecer dentro de la cabina del avión, o bien, ahora que les decía que ya se había permitido la digitalización, de muchos documentos, bueno, esta PIA ya la traen en sus tabletas los pilotos, y pues es muy útil, muy útil, porque recordemos que es común que a las aeronaves en ocasiones se les manda a aterrizar alternos, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, pues los pilotos, les decía, en caso de cualquier duda, consultan la PIA en el volumen que corresponda e inmediatamente conocen o pueden conocer por lo menos una guía
para llegar al aeropuerto. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de este importantísimo documento? A la una. ¿Se los entrega el oficial de operaciones o se los da la aerolínea? Jóvenes, la aerolínea lo proporciona. Cuando traen un avión, Ay, ¿qué fue eso, muchachos? ¿Escucharon? Sí, fue como una descarga, ¿no? Sí, qué extraño. Bueno, les decía, cuando una aerolínea incorpora a su flota una aeronave nueva o arrendada, lo que sea, está obligada, les decía, a surtir la biblioteca de a bordo. ¿Ah? Es parte del equipamiento, por decirlo de esta manera, de la documentación que debe poseer la aeronave. La gerencia de operaciones es la encargada de subir, por decirlo de manera coloquial, este documento y de mantenerlo vigente, les decía, mantenerlo vigente. Lo que hace el oficial de operaciones de manera rutinaria es verificar que esté a bordo, porque les decía, si llega una inspección de la autoridad aeronáutica, este documento o la falta de este documento o la invalidez que ya no tenga, que no esté actualizado este documento, es causa de que el avión es no-go. El avión no puede despegar, no puede operar si este documento no lo tiene o está desactualizado. ¿Mm? Y les decía, la importancia, bueno, yo creo que cada uno de nosotros podemos deducir el nivel de importancia que representa la presencia de este documento y el saber utilizarla, evidentemente, ¿verdad? Porque aquí veíamos también estos dos elementos que estoy señalando. No sé si mi puntero se vea en su pantalla, pero me estoy refiriendo a NOTAM y a las famosas AIC. Estos elementos están a la par de la PIA, si se dan cuenta. Organizacionalmente hablando, están al mismo nivel, a nivel horizontal. ¿Hemos escuchado algo acerca de NOTAM, acerca de un AIC, jóvenes? ¿Un Alpha India Charlie? No, profe. ¿No? ¿Nadie, muchachos? Ok, perfecto. Pues este NOTAM es muy utilizado, es muy sonado. Creo que por ahí trae un ejemplo más adelante. Pero mientras, bueno, se los comento, ¿por qué están a la par organizacionalmente hablando, jerárquicamente hablando? ¿Por qué están a la par de la PIA? Porque estos dos documentos, tanto el NOTAM como una AIC o circular, como le conocemos en el bajo mundo de la aviación, pueden contener información como la que les decía ahorita. Los NOTAM, sobre todo, este acrónimo significa Notice to Airman, ¿no? Algo así como avisos a pilotos, ¿no? Airman lo entenderemos o lo vamos a interpretar como, ¿qué les gusta? Hombre del aire está medio feo, ¿no? Airman como que pilotos, ¿no? Entonces, el NOTAM son avisos, son noticias dirigidas a los pilotos, pero las emiten, perdón, de manera muy similar a lo que veíamos previamente de la PIA. ¿Qué significa esto? Vamos a poner como ejemplo una situación en este aeropuerto de Ciudad Juárez. La administración detectó que en una de las calles de rodaje, bueno, vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Porque no podemos dejarlo, un NOTAM no puede ser al azar o dejar espacios. La calle de rodaje Alfa presentó un hundimiento y es necesario cerrarla porque no se puede transitar. ¿Qué va a suceder? Inmediatamente la administración, por ser ellos los concesionarios y responsables del funcionamiento del aeropuerto, como ya lo habíamos platicado en clases anteriores, la administración va a notificar a la autoridad aeronáutica y le va a hacer saber que necesita cerrar esa calle de rodaje para reparación.
¿Qué va a hacer la autoridad aeronáutica? Les decía, verificar, supervisar. Va a verificar que la información es cierta y entonces la autoridad aeronáutica va a pedir a, bueno, ¿quién está jugando? Va a pedir a los servicios a la navegación aérea que emita el NOTAM respectivo. ¿Por qué el CENEAM, muchachos? ¿Por qué les dije que es el CENEAM? Los que emiten la información. Se los acabo de decir. Porque cuenta con, no sé si era la infraestructura o el medio de comunicaciones necesario para estos tipos de avisos. Correcto, porque es la autoridad ideal, la autoridad encargada por contar con toda la infraestructura necesaria. ¿Qué es la infraestructura necesaria? Una red de telecomunicaciones aeronáuticas que se le llama Alpha Fox Tango Nectar, si mal no recuerdo. Es algo así como, perdón, Aeronautical Fixed quién sabe qué, Network, algo así. No me hagan mucho caso, creo que viene más adelante. Pero al ser ellos o al tener ellos los medios para publicarlo a todos los interesados aeronáuticos, bueno, por eso ellos son los que publican esa información. Les decía, si es algo temporal, bueno, queda en un NOTAM. Pero si mediante el NOTAM están notificando de un cambio o de un trabajo permanente, ahora sí, va a ser publicado en el PIE o va a ser actualizado el PIE. Les decía, suponiendo que esa solicitud del NOTAM que se hizo hoy, pero que es de manera permanente, ¿verdad? O que abarca un periodo de tiempo grande, ¿qué va a suceder? CENEAM va a emitir una actualización o una enmienda, lo que consideren ellos, hacia el capítulo o subsección que corresponda. Ellos determinarán a qué va, si a aeródromos, a helipuertos o si va a algún servicio, algún código. Ellos lo determinarán y van a notificar entonces a todo el personal interesado o que desarrolle una operación aeronáutica en el aeropuerto que corresponda. ¿Qué sucede con las famosas Alfa India Charlie? Las circulares de información aeronáutica. ¿Qué entendemos por una circular, jóvenes? Aquellos que trabajan probablemente ya han entrado en contacto con una circular que a veces nos saca un poco de rumbo, ¿verdad? Nos mueve el tapete. Una circular para ti, caray. ¿Qué entendemos, muchachos, por una circular? A ver, coméntenme, por favor. Natalia, ¿tú qué entiendes por una circular, Natalia? Ay, perdón, profe, es que tengo problemas de conexión. ¿Cuál es la pregunta? No te preocupes, Natalia, se me hace que te me estás durmiendo, ¿eh? No, es que ando aquí también construyendo mi casa y no, como que anda fallando. Bueno, la pregunta es, estamos aquí, estoy señalando en la pantalla, estamos hablando de las famosas Alfa India Charlie, bueno, famosas en el mundo de la aviación, ¿verdad? Las circulares de información aeronáutica. Mi pregunta es, ¿qué entienden ustedes por una circular? Pues como una publicación que diga reglamentación aeronáutica o seguridad. Publicación de reglamentación. Bueno, ahí les va. Una circular generalmente la emiten los concesionarios o permisionarios, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí hablábamos de requisitos adicionales? Aquí vemos también servicios. ¿Qué significa? Cuando alguna aerolínea, cuando alguna autoridad local de un aeropuerto quiere emitir algo así, no tanto como un reglamento, sino como una notificación sobre alguna restricción que funciona igual, de la misma manera que el NOTAM. Si es algo temporal, bueno, se hará pasar la circular
a todos los interesados. Por ejemplo, si es algo dentro de un aeropuerto que involucra únicamente aerolíneas, bueno, pues esta circular de información va a ser enviada a cada aerolínea que participa o que tiene operaciones en un aeropuerto. Si es información que compete a arrendadoras de autos, bueno, pues esa circular se la van a hacer llegar a todas las empresas arrendadoras de autos en el aeropuerto. Y funcionan, les decía, de la misma manera. ¿Por qué? Porque pueden contener información que modifique o que pueda causar alguna modificación a la operación en general de los 3 aspectos o de los 3 tomos en los que se divide la PIA. Entonces, ahora sí, muchachos, ¿todo claro? ¿Ya están listos para su examen? Excelente. Conste, ¿eh? Vamos a ver. Aquí viene algo de lo que la PIA contiene y se los había dicho, ¿no? Datos geográficos y administrativos del aeropuerto. Pues bueno, se refiere, les decía, a la parte de que quiénes son los funcionarios o los jefes o los directivos. Datos geográficos, pues evidentemente, dónde se ubica, ¿verdad? Sobre todo la posición geográfica del aeropuerto. El horario de funcionamiento, porque no sé si ustedes ya se lo habían preguntado en alguna ocasión, pero los aeropuertos tienen un horario de funcionamiento oficial. Por ejemplo, nuestro aeropuerto Pincho Prieto de Ciudad Juárez, su horario oficial de funcionamiento es de 7 a 21 horas, los 7 días de la semana. Aeropuertos como el de México, Guadalajara, Cancún, bueno, ese no cierra. Su horario de operación, eso es las 24 horas. Y bueno, a lo mejor me van a decir aquí, bueno, pero yo he llegado a las 11 de la noche, he salido a las 6 de la mañana. Bueno, las operaciones que se hacen fuera del horario oficial de funcionamiento, o sea, antes de las 7 horas o después de las 21 horas, se consideran operaciones extraordinarias. ¿Y qué sucede en este caso? Bueno, pues como estamos en México, pues la única diferencia es que tienen que pagar más. Las aerolíneas que operan fuera de estos horarios simplemente pagan más. ¿Para qué? Para que haya gente en el aeropuerto, para que haya revisiones en sus equipajes, para que estén funcionando las bandas, para que el aeropuerto tenga luz, esté encendido, ¿verdad? Y vaya, pues básicamente hay para que haya servicios a la operación. Combustibles, CTA y personal de operaciones. Entonces, esa es la razón, bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad? A diferencia de aeropuertos 24 horas, que bueno, ahí no pasa nada. También dice que tiene información respecto a servicios, instalaciones para carga y mantenimiento. Ya habíamos hablado, si mal no recuerdo, la clase pasada, en el sentido del recinto de carga que tiene este aeropuerto. No todos lo tienen, este sí. Pues bueno, aquí estaría asentado en la PIA. Si cuenta con hangares de mantenimiento también, comenta las instalaciones y servicios para pasajeros, servicios de salvamento y extinción de incendios, disponibilidad según la estación del año, datos sobre plataformas, calles de rodaje, sistema de guía y control de movimiento en las superficies. Pues básicamente, si se pueden dar cuenta, pues tiene todo lo que se puede o se necesita para hacer una operación, incluso para aquellos pilotos que les decía, no conocen un aeropuerto. No sé si se han preguntado o si han notado ustedes que hay aviones que aterrizan o que despegan en este aeropuerto, pero lo hacen, ¿cómo lo podríamos llamar? Por diferentes rutas o por diferentes altitudes. Unos cuando despegan se van derechito, por decirlo de manera coloquial, otros inmediatamente giran, unos pasan luego cuando despegan, se ve que dan vuelta ahí sobre el Boulevard Zaragoza prácticamente,
Hay otros que se ve que incluso hasta cruzan al paso y luego ya dan vuelta para enfilarse hacia el sur de la ciudad, aquellos aviones que van a México. No sé si alguien lo ha notado, jóvenes. ¿Se han dado cuenta de ello? Quiero que me lo comenten. Sí, profe. Sí, a ver, ¿qué se han dado cuenta? Explíquenmelo y ahorita lo vamos a deducir. Por ejemplo, que parece que se van hasta el paso y luego ya regresan. ¿Correcto? Y otros que de plano, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Otros que de plano dan el viraje estando en la cabecera. Bueno, aparentemente, ¿verdad? Si lo han notado y si no, bueno, pongan atención. ¿A qué se refiere o qué conclusión podemos sacar si todos están siguiendo la reglamentación o la normatividad para la aproximación a este aeropuerto? Bueno, así de manera simple y llana, a ojo de buen cubero, como dicen por ahí, yo les podría asegurar que aquellos aviones que vemos que se van al paso, ¿verdad? Están siguiendo la aproximación marcada en la PIA, o sea, están volando por instrumentos. La programación que les decía que hacen del plan de vuelo a la computadora de vuelo de la aeronave, los lleva a seguir las rutas de aproximación o de salida, dependiendo del caso, si es aterrizaje o despegue, que vienen establecidas en la PIA. Y aquellos aviones que vemos que inmediatamente dan vuelta en cuanto despegan o que dan vuelta y aterrizan, bueno, son pilotos que ya conocen este aeropuerto, ya conocen de manera visual la aproximación y lo hacen, ¿por qué? Porque generalmente eso ahorra tiempo. Yo creo que no es difícil deducir, ¿verdad? Que quien se va a la aproximación vía instrumentos, bueno, tiene que hacer el patrón por algunos kilómetros dentro del paso, alinearse con la cabecera de la pista, es la 21 si mal no recuerdo, la que da hacia el paso, y pues bueno, eso les da más tiempo, provoca más tiempo a los pilotos. Pero básicamente esa es la razón, ¿sale? Y eso va a suceder, eso sucede en todos los aeropuertos. Pilotos que no conocen se apegan a las reglas de vuelo por instrumentos. El avión hace todo por ellos. ¿Y qué hace el avión? Pues el avión sigue las aerovías, las rutas, las radioayudas que veíamos en el desglose de la información de la PIA. Entonces, esa es la razón, muchachos. ¿Qué otra cosa tenemos en la PIA? Pues obstáculos del aeródromo, información meteorológica, pero aquí en la información meteorológica, cuidado, no se vayan a confundir, no vamos a encontrar reportes meteorológicos. Es información meteorológica en el sentido de climas predominantes. Si se dieron cuenta, por ahí había un apartado que decía disponibilidad según la estación del año o algo así. Yo sé que están todos bien atentos y saben a lo que me refiero. Pues en ese sentido es lo que expresa la información meteorológica. Habla de las características físicas de las pistas, por supuesto, sobre todo de las dimensiones, de si son de asfalto, concreto o de material distinto. Habla de las distancias declaradas, recordemos para qué sirven las distancias declaradas. Habla de las aproximaciones y de las pistas, las fuentes secundarias de energía eléctrica o los respaldos, ¿verdad? Habla de helipuertos, el CENEAM, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, también puntos de notificación visual, esto ya es para navegación. ¿Sale? Las operaciones que se hacen en el aeropuerto, ¿verdad? Aquí no es pleonasmo, ¿verdad? Decir que en un aeropuerto se realizan operaciones aéreas, sí, pero hay operaciones aéreas de diferente naturaleza. Por ejemplo, operaciones militares o de Estado, ¿verdad? Y operaciones civiles o comerciales. En la mayoría de los aeropuertos se realiza una combinación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es común, no sé si les ha tocado ver, cuando llegan los 727 de la Policía Federal, bueno, de la Gendarmería, o como Guardia Nacional Bolivariana, ya no sé de qué nombre le pusieron, pero también llegan los Hércules, los Charlie 130 de la Fuerza Aérea Mexicana,
evidentemente es un tipo de operación distinta a una operación de transporte de pasajeros, ¿verdad? Incluso en este aeropuerto cada cierto tiempo también llega una aeronave, un Dornier 130, si mal no recuerdo, un Dornier del Banco de México. El Banco de México, bueno, no transporta ni pasajeros ni cosas militares, pero sí transporta un frieguísimo de valores, de dinero, ¿verdad? Y pues ese dinero viene custodiado por un chorro de policías al estilo Robocop, que bueno, necesitan un procedimiento especial. Entonces a eso se refiere operaciones en el aeropuerto. Y habla de fallas de comunicación. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué hacer en caso de que no sea posible comunicarse con la torre de control del aeropuerto? Y bueno, ahí ya entran otros protocolos, ¿verdad?, de comunicación en emergencia. La famosa lámpara de colores, ¿no? Las señales que hacen los controladores visuales a través de una lámpara de colores a los pilotos que requieran utilizar ese aeropuerto. Y bueno, les presento un ejemplo de es parte solamente, si no, no terminaríamos el día de hoy. Parte de la información que se presenta en la PIA del aeropuerto de Monterrey, el Mariano Escobedo, o mejor conocido como el aeropuerto del norte, que no es el aeropuerto al que aquellos que han ido a Monterrey, no es el aeropuerto que conocen, que tiene creo 3 terminales, que es la sede de Viva Aerobús, no. Este es el que, como dicen, es el que está enfrente. ¿Y qué datos vemos aquí, muchachos? ¿Qué les suena de los acrónimos que tenemos en nuestra pantalla? ¿Qué les suena? Vemos Alfa Delta, vemos Mike Yankee, vemos Tango Mike Alfa -1, Mike Alfa Nectar, Mike Tango Yankee. ¿Algo de ahí les suena? Pero una pía de, bueno, algún código de la pía de aeródromo de ese aeropuerto. De ese aeropuerto, ok, perfecto. Alfa Delta, lo veíamos, ¿verdad? Aeródromo, perfecto. Qué bueno que pusieron atención. Y vemos designadores de aeropuerto, tanto OASI como IATA, ¿verdad? Recordemos que la OASI asigna 4 dígitos para el código de aeropuerto y la IATA asigna 3 dígitos para un código de aeropuerto. Ambos, estos dos, son de Monterrey, pero Mike Yankee es el designador del aeropuerto de Monterrey, el que todos conocemos, les decía. Y Mike Alfa Nectar, es el designador para el aeropuerto de Monterrey, pero el del norte. No se me vayan a confundir, ¿eh? Sería algo así como hablar del Alfa India Charlie Mike y el Alfa Mike Alfa India Tango. Ambos están en México, solo que uno es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el otro es el de Toluca. Aquellos que no sé si alguien de aquí ha tenido la oportunidad de estar en ambos aeropuertos en México, bueno, pues este ejemplo que les estoy dando es muy similar, que incluso hay anécdotas de pilotos que van de México o de cualquier lugar, pero van al de Monterrey y por cuestiones que difícilmente nos explicamos, han terminado aterrizando en el aeropuerto de Monterrey, pero en el del norte. Y bueno, yo sé que se lo están cuestionando ustedes, ¿no? Pero ¿cómo si establecen comunicación con la torre de control de Monterrey? ¿Cómo es posible que van a parar a otro? Bueno, pues ha sucedido, joven, le sucedió recientemente, bueno, hace como 3 años le sucedió a un Aeroméxico, y ni siquiera a un extranjero, que digan, bueno, falta de conocimiento. No, fue un Aeroméxico, un Connect, pues, iba al de Monterrey y que cayó o aterrizó, mejor, se oye muy feo caer, pero así se dice en el bajo mundo de la aviación. Aterrizó en el del norte. Y bueno, lejos de la burla, ¿verdad? El escarnio de los compañeros en el gremio, pues bueno, vienen las responsabilidades, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes ya están cuestionando esa situación.
el riesgo en el que puso las operaciones, tanto en el aeropuerto del norte como en el de Monterrey, porque en el del norte pues no estaba planeada esa operación. Ya a estas alturas ya sabemos que todas las operaciones que se hacen en un aeropuerto tienen por lo menos 30 días de anticipación, 30 días de haber sido planificadas. Y imagínense recibir una operación que no estaba planeada, pues bueno, se pone en riesgo. Entonces todo eso, evidentemente, pues la autoridad aeronáutica lo toma en cuenta y pues va desde una sanción a la aerolínea hasta la probable cancelación de la licencia al tripulante, al piloto al mando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya pasando esas anécdotas, bueno, ahora sí entramos de lleno a la información que nos da la PIA del aeropuerto de Monterrey. Disculpen la calidad, pero cuando yo preparé este material todavía no se autorizaba la digitalización de la información. Entonces, bueno, evidentemente son escáneres, son escaneos de hojas de la PIA, ¿no? Y bueno, vemos que esta PIA o esta sección está destinada a ambos aeropuertos, el de Monterrey y el del norte, ¿no? Y este documento nos habla de las reglas y los procedimientos de operaciones para vuelos, dice aquí visuales, Víctor Fox Romeo. El instructivo, que bueno, este ya es idioma o lenguaje de choferes de avión, sin embargo, vale la pena que los conozcamos, ¿no? Por ejemplo, habla de sus procedimientos de Víctor Fox Romeo, cómo van a ser las llegadas, las salidas, los sobrevuelos. ¿Se acuerdan que les había comentado, ¿no? Cuando un piloto no conoce un aeropuerto, bueno, pues aquí está, aquí les va a indicar de manera teórica. Vamos a pasar después a la sección de la manera gráfica. Y aquí está, ¿no? Aquí tenemos un documento que se le conoce como carta visual y que viene insertada dentro de la PIA. Aquí alcanzamos a ver incluso los orificios de donde se coloca esta hoja, donde va colocada esta hoja en la carpeta de la PIA. Y esta carta visual, pues bueno, contiene las altitudes, contiene las radioayudas, los bores, contiene todas las radioayudas, pues el perímetro de aplicación y pues bueno, viene parte de la orografía, se da cuenta de este aeropuerto de Monterrey, dice aquí. Y bueno, aquí ya tiene el aeropuerto físicamente, el aeropuerto del norte, así se le llama, ¿no? Y vienen las especificaciones. No se alcanza a observar muy bien, pero aquí tenemos las distancias declaradas. La toda, el ASDA, que es la toda, perdón, el ASDA, la tora, la Lima Delta Alfa, el ancho de la pista, tanto en metros como en pies, y los equipos con los que se cuenta para este aeropuerto. Tenemos también una carta aérea de control, se le llama, y bueno, aquí ya vienen las aerovías, tanto Unión como Víctor, ¿no? Para la aproximación o todas las aerovías por las que pueden llegar tráficos al aeropuerto. No alcanzo a observar, pero uno es el de Monterrey y otro es el del norte. Y bien les decía, las aerovías, Julieta y Víctor, y Unión Julieta, son aerovías altas, medias y bajas. Si nos damos cuenta, vienen acompañadas de 2 dígitos. Bueno, pues esos son los niveles de vuelo. Les decía, ¿no? Esto ya es idioma meramente de choferes. Los patrones, ¿no? Respecto al BOR y el de DME de la pista 1, dice aquí debe haber sido pista 01 y pista 11. Entonces, bueno, aquí se alcanza a apreciar, ¿no? Cómo fue que se tomó este material. Viene, que vemos aquí, los datos geográficos, lo que decía la PIA o la sujeción, el volumen, ¿no? Vemos que corresponde a aeródromos, Alfa Delta, el aeropuerto de Monterrey, ¿cómo se llama este, muchachos? El Mike Alfa Nectar. ¿Del norte? Mariano Escobedo, correcto. Aeropuerto del Norte, Mariano Escobedo. Y vienen los datos geográficos y administrativos, ¿no? Las autoridades que están ahí, ¿se fijan? Sus teléfonos, el fax, bueno, que ya ni se utiliza, creo, ¿verdad? Pero sin embargo aquí dice, miren, no tiene
Y no es broma, no es pleonasmo, no es un mal chiste, ¿eh? Es porque toda esta información la requieren de manera oficial y no se puede dejar en blanco. Incluso aquí aprovecho para, ahorita que estoy hablando, de dejar en blanco. No sé si alguien de ustedes ha tenido en sus manos algún manual, por ejemplo, la PIA, suponiendo que pudiésemos ver el reverso de esta hoja, y si en el reverso de esta hoja ya no hay información que se requiera, está obligada la autoridad a colocar un sello, una leyenda que diga página intencionalmente dejada en blanco. ¿Han visto esa frase, esa leyenda, jóvenes, en algún documento? ¿Alguien la ha visto? No, profe. No, bueno, pues eso, les decía, es de manera oficial. ¿Por qué? Con eso se elimina, por ejemplo, les decía, si diéramos la vuelta a esta página y la encontramos en blanco, sin esa leyenda, bueno, en la aviación significa que algo falta ahí. O sea, significa o nos da la impresión de que esta información está incompleta. A diferencia de que si pues, nos encontramos con la leyenda página intencionalmente dejada en blanco, perfecto, ya no pasa nada. ¿Vale? Les repito, en aviación no podemos o no se da nada por hecho. No le dejamos nada a la obviedad. No podemos decir, pues aquí están los 5 apartados de información, ahí está todo. No. Si no está esa leyenda, quiere decir que está incompleta y hay que verificarla. Entonces, aquí está, miren, el otro apartado o subsección para hablar el mismo idioma de lo que hemos venido leyendo. Horas de funcionamiento. Aquí está el horario. ¿De quién? De aduana, migración, sanidad, la información aeronáutica, información de notificación, la información meteorológica, el control de tráfico aéreo, abastecimiento de combustible, servicios de escala, 1000 significa que no existe. Seguridad de 24 horas, descongelamiento. Miren, no tienen descongelamiento, eso no lo sabía. En Monterrey no cuentan con descongelamiento, ¿verdad? Y, miren lo que les decía, observaciones. Extensión de tiempo a solicitud del usuario. Las extensiones de servicios fuera del horario de operación ordinario serán autorizadas de acuerdo a lo establecido en el reglamento de aeropuertos, artículo 91. Y ese artículo 91 es el que nos remite a la operación del comité que les mencionaba. Y aquí nos dice el horario, bueno, sí se lo voy a quedar de ver porque no lo alcanza a entender. Algo así como de 13 a, no sé si es un 5, un 6, un 8, ¿verdad? Está en tiempo Zulu. Y para TBCs, o sea, para los tripulantes, pues es 1 hora antes. ¿Por qué? Porque los pilotos deben estar generalmente entre 40 a 60 minutos antes de su salida de itinerario. Desde esa hora, si alguien se había preguntado, inicia la jornada laboral de un piloto. Control de tripulaciones se encarga, número 1, con este tiempo, bueno, de que saber si un piloto no llegó generalmente les decía, son 1 hora. Si un piloto no se presenta, se le llama a firma, le dicen ellos. Si no llega a firmar 60 minutos antes de su vuelo, significa que pues ya no llegó, tiene falta ese trabajador, ¿no? Si habláramos de manera general. Pues bueno, en algún trabajo a lo mejor puede salir la chamba, ¿no? No llegó el encargado del almacén, bueno, ponte a otro, ¿no? O déjalo así, que la gente se despache como pueda. Pero en un avión, evidentemente no puede suceder, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Control de tripulaciones se le llama a los encargados de verificar esto de los choferes. Bueno, si el chofer no llegó 1 hora antes, no firmó, bueno, se activa la famosa reserva. ¿Qué significa? Pues como su nombre lo indica, en la mayoría de las estaciones y más en las bases de operaciones de las aerolíneas hay tripulación de reserva. Así, literal, la compañía tiene salas, se les llama salas de pilotos y salas de sobrecargos. No los juntan, porque si no, imagínense, ¿no? Y esas salas, pues son verdaderas estancias, ¿no? Con todos los servicios. ¿Para qué? Para que los pilotos que les toca reserva
estén ahí de manera disponible, perfectamente uniformados y listos para salir a cualquier parte que sea necesaria por falta de algún piloto o de una sobrecarga. Pueden pasar jornadas enteras en las que no se necesita, perfecto. Ya trabajaron y bueno, puede haber jornadas en las que no paran, ¿verdad? Van a una ruta y después falta otro y otra vez, así hasta que se cumple su jornada laboral. Entonces así funciona más o menos esto de los horarios. Vemos otra subsección, servicios e instalaciones para carga y mantenimiento. Habla del tipo de combustible y quién lo fabrica, que se suministra en ese aeropuerto. Y vuelve a decirnos de instalaciones de descongelamiento. Y dice que no hay. No conozco el clima de Monterrey en invierno, pero bueno, supongo que no es como el nuestro. No sé si alguien lo conozca. La siguiente subsección habla de instalaciones y servicios para pasajeros, habla de hoteles, dice que está a 7 kilómetros del aeropuerto, restaurantes, en gasolineras frente al aeropuerto, transporte, instalaciones y servicio médico. ¿Qué creen ustedes que sea, de qué utilidad es esta información, específicamente las instalaciones y servicios para pasajeros? ¿Qué utilidad tiene, jóvenes, esta información para las operaciones aeronáuticas? ¿Tiene que ver con la operación, muchachos, o qué opinan ustedes? Vamos, muchachos, despierten. Pues se enfoca más a los pasajeros, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy un piloto y tengo un pasajero que se viene infartando, no sé, convulsionando, pues al menos podré saber a qué institución de salud lo van a mandar en cuanto aterricemos. Ya yo le notificaría o alguien más le notificaría a la aerolínea para que no haya problemas legales o algo por el estilo. Ok, drástico pero válido. En una situación de emergencia por salud de un pasajero o más, o de un tripulante, bueno, el piloto donde aterrice, generalmente va a aterrizar en el aeropuerto más cercano y que tenga capacidad de recibir su avión. En donde aterrice, él va a notificar vía radio a la torre de control y torre de control va a coordinar lo necesario para que a la llegada del avión esté personal de salvamento o paramédicos, ¿verdad? Pero algo que no fuera drástico, bueno, recordemos, les acabo de mencionar ahorita, es común, sobre todo en épocas del año con climas adversos, por ejemplo en invierno, es común que los aviones sean desviados a aeropuertos alternos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues no sabemos cuánto tiempo va a estar ese avión en un aeropuerto en el que no es su destino, por lo tanto la gente no se va a bajar, ¿verdad? No va a decir, ya llegamos, ahí nos vemos. No. ¿Qué sucede? Esos pasajeros van a necesitar, si la demora va a ser muy prolongada, pues van a necesitar hospedaje, van a necesitar alimentos, van a necesitar transporte. Y es precisamente lo que dice aquí, si se dan cuenta, habla de hoteles a 7 kilómetros del aeropuerto, habla de restaurantes, habla de transporte, habla también de instalaciones y servicios médicos, porque no va a faltar quien se asuste, ¿verdad? Cuando le digan, vamos a estar aquí 20 horas en lo que se abre el aeropuerto de Juárez. Bueno, pues no va a faltar quien se ponga nervioso y requiera atención médica. Bancos, correos y vaya, todo lo necesario para ofrecer a los pasajeros. Aquí está la información. Está plasmada en la PIA. ¿Y qué tenemos por aquí? Siguiente, también elementos de información aeronáutica. Suplementos, circulares y enmiendas. Las circulares, bueno, ahorita las vamos a definir. Ya vimos más o menos qué son, pero también tenemos suplementos y enmiendas. Esta palabra ya se las había yo mencionado ahorita. Como yo sé que están bien atentos, bueno, ya no vamos a abundar mucho en ella, ¿no? Pero todo parte del Alfa India Charlie. ¿Qué quedamos que es Alfa India Charlie, Saraí?
Torre Juárez. Bueno, ya sé quién. Ingeniero. Ajá. No, sí, adelante. Circular, ¿qué? Circular de información aeronáutica. Muy bien, Saray. Gracias. Ahorita el ingeniero Chávez, si quiere su asistencia, va a tener que participar. Aquí está lo que les decía. Échemela, a ver. No, espéreme, yo le voy a preguntar, espérese, todavía no. Dice aquí, la AIC, que está en inglés, nos dice que existe información de interés para las operaciones aéreas que al no ser motivo de incluirlas en la AIP, o sea, en la PIA, ni de difundirlo por NOTAM o suplementos, se publica mediante una circular de información aeronáutica. Y esta parte, bueno, ya la veíamos, ¿verdad? Cuando veíamos el PIA. De aquí lo que vamos a rescatar es que, bueno, no es digna o no es necesario publicarla en la PIA, ni tampoco como NOTAM. ¿Por qué? Porque dice aquí que contiene información principalmente de tipo administrativa, explicativa o de asesoramiento que pudiera llegar a afectar a largo plazo a las operaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, es lo que les decía ahorita, ¿no? Son documentos que pueden ir dirigidos no necesariamente a aerolíneas o autoridades, ¿no? Les ponía el ejemplo que incluso a arrendadoras de autos, ¿no? Porque dice aquí, ¿no? Precisamente suelen adelantar información sobre cambios en la legislación o reglamentos. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor va a haber un nuevo lineamiento para arrendar autos en el aeropuerto. Bueno, pues entonces esta información aeronáutica no es necesario que la sepa un piloto, ¿verdad? Que viene hasta Ciudad Juárez. No va a pasar nada si cuando llega el piloto, pues un pasajero o él mismo quiere arrendar un carro, pues bueno, se va a ajustar a las reglas o al reglamento que tenga la arrendadora de autos, ¿verdad? Por eso, esa es la diferencia entre una AIC y un NOTAM o información en la PIA, ¿verdad? Y ahora les presento un NOTAM. ¿Qué datos vemos ahí? Bueno, la página más confiable, sin ser yo medinchista, se los aclaro, es esta de la Fox Doble Alfa, ¿verdad? Es la página en la que se muestran los NOTAMs, pues bueno, del aeropuerto que nosotros seleccionemos. Aquí, en este ejemplo, seleccioné, fíjense, ya hace ya más de un año, los NOTAMs que estaban vigentes en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad? Y aquí nos dice el control, ¿verdad? O el folio, por decirlo de esta manera, del NOTAM, y nos da información bastante importante. En el inciso ECO nos dice que cambiaron el combustible del jet, de la turbocina del tipo jet a jet A. ¿Eso será importante, jóvenes? ¿O qué entendemos? Cambiaron el suministro de turbocina del tipo jet al tipo jet alfa. ¿A eso le encuentran algún sentido, jóvenes? ¿Tiene algo que ver con la operación, muchachos? Pues supongo que sí, ¿no? Porque van a cambiar todo el suministro de combustible y se van a tener que adaptar al nuevo que están usando, ¿no? Correcto. Supongo que sí. Muy bien, Javier. Aquí están avisando, bueno, todo esto son, ¿cómo lo podríamos llamar? Consecutivos. Son números de control que asigna el CENIAM para, pues eso, para tener controlados los NOTAMs que ellos expiden, ¿verdad? Quizá esta información
también la pudimos haber encontrado en la página del CENEAM. Pero les digo, yo fui mairinchista en esta ocasión y bueno, me fui directamente a la Fox Alpha. Nos dice que aplica para el aeropuerto de Ciudad Juárez. Y bueno, tiene aquí un control. Les dice algo, toda esta numeración. Javier, ahora sí, Javiercito. A ver, Javiercito. Yo sé que Javier va a participar, se va a ganar su asistencia. El inciso bravo, ¿qué te dice, Javier? ¿O qué nos dice? Pues son muchos números, supongo que es el folio de la nota. No, eso está aquí arriba. Mike, Charlie Sierra, bueno, sí sabemos qué es, ¿no? Sí, claro. A ver qué es. Charlie. Pues es el aeropuerto, ¿no? Correcto. Es el designador IATA o así. A ver cuál de los dos es. Location program. Se vale que te ayuden, ¿eh? Mike, Charlie Sierra, ¿es OASI o IATA? OASI. Correcto. OASI. Es el designador de la OASI. Les dije hace unos minutos que la OASI designa 4 dígitos para los aeropuertos. Y este es el designador OASI correspondiente al aeropuerto de Ciudad Juárez. Y ahora sí, Javier, por tu asistencia el día de hoy, porque cuando tomé lista no estabas presente, dime qué nos indica el inciso bravo que estoy señalando. 19.021, 11, 9.16. Pues no es fecha. ¿Seguro? Año 2019, mes 2, día 11, a las 19 horas con 16 minutos Zulu. Sí era fecha. Correcto. El día 11 de febrero del 2019 a las 19 horas 16 minutos Zulu fue emitida esta información. ¿Cuál información que se cambió o que informaban a la comunidad aeronáutica que en el aeropuerto de Ciudad Juárez fue cambiado el suministro del turbocina tipo Jet a Jet A o Jet Alpha? ¿Estamos? ¿Y qué significa esto? Esta información, les decía, ay, sí, regálenme ya sus micrófonos en silencio, por favor, muchachos. Esta información puede ser consultada en cualquier parte del mundo por cualquier persona. Bueno, el NOTAM ya les dije, ¿no? Está indicado o está dirigido a los airmen, o sea, a los pilotos. Cualquier piloto, cualquier persona en cualquier parte del planeta que esté interesada en saber de Ciudad Juárez, bueno, pues se va a meter al área de NOTAMs de la Fox Alpha, va a teclear Ciudad Juárez, el designador IATA, OASI, y le va a desplegar todos los NOTAMs que estén vigentes en ese momento, ¿no? Y aquella fecha teníamos también otro NOTAM, ¿verdad? Esto que quedamos que es el consecutivo, que le da el CENEAM, Aeropuerto Ciudad Juárez. Y a ver, ahora sí, Javier, dígame qué fecha tiene aquí el inciso bravo. 1 de febrero del 2019 a las 6 de la mañana. Zulu, 6 horas Zulu, Javier. 6 horas Zulu. Correcto. Todo lo que se maneja en la aviación, incluso aquí está arriba, miren, la hora en la que yo lo consulté eran las 15:53 Zulu. Recuerden, jóvenes, en la aviación, al menos la documentación oficial, ¿verdad? No los vaya yo a confundir y en su próximo vuelo que les digan que salen a las 18 horas, van a decir, son 18 horas Zulu y se van a ir a las 10 de la mañana. No. La documentación oficial, o sea, la documentación que se maneja entre personal técnico aeronáutico, siempre va a estar en hora Zulu, siempre. Entonces, aquí la información que nos manda, o que nos indica este segundo NOTAM, dice que se cambió el procedimiento del BOR de la... ¿Qué será aquí, muchachos? A ver, chicas, ahora, ¿quién de las dos me ayuda a interpretar esta información?
Natalia, Saraí, ¿quién de las dos? Esta. A ver. El inciso eco. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, muchachas? Vamos, chicas. Natalia, Saraí. Está bien fácil, ¿eh? Dice que cambió el procedimiento BOR de la pista 32 al BOR de la pista 33. Esto obviamente es meramente el lenguaje de choferes, ¿verdad? Ellos sabrán a lo que se refiere. Y dice que fue publicado en la carta correspondiente al aeropuerto de Ciudad Juárez. Y vaya, el registro que le dan. ¿Dentro de qué? Aquí está. Esto sí lo reconocen, chicas. La PIA de México, ¿verdad? Con fecha 31 de enero del 2019. Ahí está. Aquí estamos involucrando un cambio que dice aquí que fue publicado en carta en la PIA. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esto involucró un cambio de procedimiento, o sea, una afectación o una adecuación a un procedimiento de navegación. ¿Se dan cuenta de qué manera nos ilustró este NOTAM? Todo lo que acabamos de platicar. Entonces, ¿por qué sí fue introducido o sí fue publicado en PIA y el anterior NOTAM no? Lo que les decía, ¿no? Este es un cambio que puede afectar la seguridad, ¿verdad? Si un piloto no se enteró que cambiaron desde la pista 32 por 33, podría llegar a despistarse o a abortar un aterrizaje. A diferencia de cambiar el tipo de turbocina. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, en México, calidad de tipo jet, la turbocina tipo jet, era una calidad superior incluso a la de los Estados Unidos. Los aviones gringos les gustaba mucho cargar combustible en México y no sé si esa habrá sido la razón. Les mentiría si les digo algo, ¿verdad? Pero, ¿qué hicieron? Lo que hizo el gobierno de México fue igualar la turbocina que se sirve en la mayor parte del mundo. Dejaron de producirla en México, la turbocina tipo jet, y empezaron a surtir la jet alfa. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, cuestiones de calidad, jóvenes, y evidentemente precio, ¿verdad? Pero éramos muy codiciados en México porque aquí servíamos turbocina tipo jet. Pero bueno, eso ya es historia, muchachos. Y bueno, aquí está, ¿no? la página, por si alguien quiere verlo, de los NOTAMs de la Fox doble alfa. Y ahora sí, jóvenes ingenieros. Ahora sí, muchachos. Viene el tema del METAR. Ahora sí, vamos a hablar de los reportes meteorológicos válidos o verdaderos. Estos reportes METAR no se incluyen en la PIA, como lo veíamos por ahí en alguna subsección que decía información meteorológica. ¿Recuerdan? No corresponde a estos METARes. ¿Por qué? ¿Alguien conoce la razón? Correcto. Muy bien, Saraí. Esa es una de las razones principales. ¿A qué nos suena este METAR? ¿Lo habíamos escuchado antes? Sí, pero no me acuerdo cuál era, ¿cómo se llama? O sea, sí, es una abreviación. Correcto, es un acrónimo. Uriel, Natalia, ustedes que están muy distantes de nuestra sesión del día de hoy, sin googlearlo, jóvenes, les voy a pedir que seamos bien honestos.
y no utilicemos nuestros teléfonos para apoyarnos. Esa no es la idea, ¿eh? Porque si fuera así, pues bueno, les doy el temario, les digo el día de examen y ahí salimos como podamos, ¿eh? Me interesa que aprendamos y comprendamos, muchachos. A ver, Natalia o Uriel. Nada. No hay servicio meteorológico. Sí, lo proporciona el servicio meteorológico. El METAR significa o es el acrónimo de Meteorological Aerodrome Report. O sea, algo así como un reporte meteorológico de aeropuerto. Tiene una validez, evidentemente, y tiene un rango de certeza. Nos dice aquí, Natalia, ¿estás por ahí? Por favor, ¿me ayudas a leer la diapositiva que tenemos en nuestra pantalla? Sí, profe, solo espero que no se escuche. A ver. Diles que suspendan la operación. No, no es cierto. ¿Sí se escucha? Bueno, creo que tenemos algunos inconvenientes de comunicación con Natalia. Alguien que me ayude, por favor, a leer. Ya me cansé de hablar y se me acabó mi café. Yo mero. Adelante, por favor. Ya te ganaste tu asistencia, ¿eh? Ok. Meteorological Aerodrome Report. Es el estándar internacional del formato del código utilizado para emitir periódicamente informes de las observaciones meteorológicas en los aeropuertos. Gracias, Javier, pero que no se repita, ¿eh? Solo por hoy te ganaste tu asistencia. Sí, disculpe, profe. No, no te preocupes. Solo como dato, ¿vienes de otra clase? No, es que me desperté a las 8 y me alisté y todo para la clase y terminé 15 minutos antes. Dije, pues me aventé una pestañita y ya no me desperté. Bueno, no era necesario tantos detalles. Nada más me interesaba saber si venías de otra clase, ¿eh? Porque, bueno, nos hemos encontrado que muchos compañeros de ustedes se conectan tarde porque los compañeros docentes de clases previas, pues no los dejan salir. Entonces, esto ya está en luz amarilla, ya está poniendo un indicador amarillo. Pero bueno, está bien. Ojalá hayas disfrutado de esa pestañita, Javier. Siguiendo. Muchas gracias, profe. Me disculpa. Pero no te preocupes. Entonces, ¿cuántas palabras claves nos dice esta definición? Dice, número 1, es el estándar internacional, jóvenes. ¿Qué significa eso? Que también la página del NOAA, que es la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos, es la primera vez que la digo así, muchachos, la NOAA, no sé si a alguien les es familiar esa entidad, les decía, es la fuente más confiable, la que se utiliza generalmente en la aviación para conocer los metares de todos los aeropuertos. ¿Por qué nos dice aquí que es el estándar internacional? ¿Para qué? Siguiente palabra clave, código, el código utilizado para emitir periódicamente informes de observaciones meteorológicas en los aeropuertos. ¿Por qué nos dice observaciones meteorológicas? Número 1, porque, como lo decían, alguien lo mencionó ahorita, si mal no entendí, hablaban de estaciones meteorológicas. Todos los aeropuertos, chicos, medianos y grandes, están obligados a contar con una estación meteorológica. Con por lo menos lo básico, los instrumentos básicos para medir viento, tanto intensidad como dirección, para medir la presión, necesitan un barómetro, un termómetro, obviamente, para la temperatura, y bueno, en algunos casos, pues incluso hasta pluviómetros, ¿no? Y bueno, habrán aeropuertos con más tecnología o con más presupuesto que pues se encargan hasta de otros parámetros de clima, ¿no? Pero ¿por qué nos dice observaciones meteorológicas? ¿A qué les suena observaciones meteorológicas, muchachos? ¿Tendrá alguna relación
las predicciones, o no sé cómo llamarlas, que nos da la famosa, bueno, famosa porque así se conoce, no se me vayan a enojar Natalia y Saraí, con las predicciones que nos da la famosa chica del tiempo en la televisión. ¿Tendrá alguna relación? ¿Será lo mismo, jóvenes? ¿O qué opinan ustedes? Son similares en ciertos puntos, pero difieren en otros. Por ejemplo, la chica del tiempo no nos dice qué tipo de nubes, no, nomás nos dice está nublado o cosas por el estilo. Pero pues tengo entendido que hay distintos tipos de nubes, que cumulonimbus, que Correcto. otras cosas. Y pues esas nubes sí tienen impactos en las aeronaves. Y supongo que ese tipo de información sí la debe proporcionar a el METAR. Correcto. Pero todo esto se basa en observaciones, dice aquí, en cada aeropuerto. ¿Qué significa esto? Que el personal que también es de CENEAM, ya sabemos la razón por qué CENEAM, personal de CENEAM dedicado o sí, dispuesto a dar esta información, hace observaciones literal, aquí nos dice emitir periódicamente. Ese periódicamente va desde 45 minutos hasta 60 minutos. Cada 45 o 60 minutos se están emitiendo estos informes meteorológicos. Cada 45 o 60 minutos, esta persona de CENEAM sale al área que él tenga destinada para ello y hace la observación meteorológica. ¿Observación meteorológica de qué? Sobre todo de las nubes, como acertadamente nos estaban diciendo ahorita. Que si el cielo está cerrado, está parcialmente nublado, si está despejado, la visibilidad, ¿verdad? Que son parámetros o son aspectos que no nos dice un pluviómetro, que no nos dice un termómetro, que no nos dice, ¿verdad? Para medir la presión, pues evidentemente esos instrumentos, pues ya sabemos qué informe nos van a dar, ¿verdad? No no necesitamos profundizar en esos datos. ¿Qué hace esta persona? Bueno, junta las observaciones visuales, literal, que él acaba de hacer, y las junta con los resultados que les da el termómetro, el anemómetro, ¿verdad? Para los vientos, y medir la presión, se me va el nombre, ¿cómo se los acabo de decir ahorita? Ya se me olvidó. ¿Cómo se llama, muchachos? Para medir la presión. Barómetro. Correcto, gracias. El barómetro. Les decía, junta esas 4 mediciones, que es, si se dan cuenta, es lo mínimo con lo que un piloto puede decir aterrizo o no aterrizo en ese avión. Vientos. Es importantísimo conocer la intensidad del viento, o la velocidad, dicen los no iniciados, ¿verdad? Pero el viento no se mide por velocidad, sino por intensidad. La dirección, es decir, por dónde le va a atacar al avión cuando toque pista. Puede ser un viento cruzado, ¿verdad? Que lo va a empujar hacia afuera de la pista. Puede ser un viento de frente, que es lo ideal. Todos los pilotos van a buscar aterrizar con el viento de frente. O puede ser un viento de cola, que todos los pilotos van a intentar evitar un viento de cola. Pero si el viento es cambiante o no hay otra opción, pues bueno, tendrán que aterrizar de esa manera. ¿Sale? Entonces, vientos. ¿Qué otro aspecto es fundamental? Obviamente, temperatura. Y no tanto para saber si se va a poder echar unas heladas bien ricas al Capi cuando aterrice, no, sino porque de la temperatura, recordemos que se desprenden muchos límites operacionales de la aeronave, desde el performance de sus motores hasta la cantidad de pista que va a necesitar ese avión para aterrizar. Recordemos que a mayor temperatura la densidad disminuye del aire y a menor densidad hay menor oxígeno para la combustión de los motores y eso puede retardar el funcionamiento y etcétera, 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 dando como resultado que utilice más pista para aterrizar. La otra que se necesita, que es la visibilidad.
lo que les decía ahorita, que el señor o la persona esta sale, porque también hay chicas que hacen eso, y la visibilidad se trata pues de las nubes, qué tan abierto o cerrado está el cielo y qué tanto de la distancia horizontal que se puede ver, literal, visibilidad. Y finalmente, el cuarto aspecto fundamental es, ¿qué les decía? ¿Qué nos falta de los aparatos de medición que les mencioné? ¿Qué nos falta? A ver si me están poniendo atención. ¿El barómetro? Correcto, la presión altimétrica se le conoce en el aeropuerto. Recordemos que estamos hablando de aeropuertos, ¿eh? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque con esta presión altimétrica, el capitán va a hacer su corrección a bordo, el piloto que va a llegar, para la presurización de la cabina. ¿Qué significa eso? Que conociendo la presión del aeropuerto al que se dirige, va a ser posible que cuando aterrice, la presión del interior del avión sea la misma que la presión del exterior. Si no, imagínense, jóvenes, imagínense la catástrofe que sucedería. Recordemos que cuando una aeronave despega, pues bueno, comúnmente se dirige a una ciudad cuya presión es distinta a la presión de la ciudad de origen. Por ejemplo, es un avión que viene de México a Juárez, despega de México a una altura de alrededor de 2.300 metros sobre el nivel medio del mar. Llega a Juárez y está llegando a un aeropuerto que está a alrededor de 1.200 metros sobre el nivel medio del mar. Una diferencia de aproximadamente 1.000 metros. Evidentemente la presión no es la misma en la Ciudad de México que aquí en Ciudad Juárez. Y se imaginan si ese piloto no regula la presión a bordo, puede ocurrir una implosión al momento de intentar abrir la puerta de ese avión que llega de la Ciudad de México. Entonces, ¿se dan cuenta cómo son fundamentales estos cuatro aspectos? Pues bueno, habrán aeropuertos, habrán personas, estos que hacen las observaciones, que pondrán más información, ¿no? Información adicional, ¿verdad? Como, por ejemplo, algo de lo que veíamos en el NOTAM, ¿no? Los metares traen un área que se le llama como remarks, algo así como notas, ¿no? Y hay personas que pues les gusta incluir ahí información, ¿verdad? Que pues bueno, dicho sea de paso, pues queda como eso, como información. Lo importante, lo que realmente influye en la operación de una aeronave son los cuatro aspectos que les acabo de mencionar. ¿Queda claro esa parte, muchachos? ¿Queda claro esto que estamos leyendo en nuestra pantalla? Sí, profe, pero tengo una pregunta. Adelante, por favor. Hay una manera de saber, por ejemplo, cuando cae nieve. ¿Cuánto tiempo se tiene antes de que se genere una capa de hielo en el ala del avión para sacar la operación que sea proporcionada por CNEAM o algo así? Buena pregunta. Y bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero complementar la parte de la información que cubre este METAR. Les decía ahorita, o bueno, estamos leyendo que habla de aeropuertos. Y a diferencia con la que nos da la información la chica del clima, bueno, la información meteorológica de un aeropuerto abarca 8 kilómetros. 8 kilómetros a la redonda del aeropuerto tiene de validez. ¿Qué significa esto? Si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar que la chica del clima nos dice la temperatura en Ciudad Juárez es de 40 grados centígrados. Pero estamos en el aeropuerto, ¿verdad? La información que nos dio la chica del clima la vimos por televisión. Pero estamos en el aeropuerto y nuestro METAR nos dice la temperatura es de 43 o 44 grados centígrados. O viceversa, ¿no? En invierno. La chica del clima nos dice estamos a 4 grados centígrados. ¿No? El clima para Ciudad Juárez, 4 grados centígrados, temperatura actual. Pero en el aeropuerto nos dice el METAR, estamos a 0 grados o a -1. ¿Qué sucederá ahí, jóvenes? Porque es real, lo que les acabo de comentar. ¿Qué estará sucediendo ahí? ¿Quién miente? ¿O nadie miente? Pues ¿Cómo? ninguno de los dos miente, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque
que se supone que uno es del aeropuerto y el otro es de la ciudad, ¿no? Abarca solamente 8 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo todos los demás? Pues perfecto. Sí. Es correcto. ¿Por qué? Recordemos que para cuestiones de temperatura influye mucho la infraestructura urbana. Es decir, la medición no va a ser la misma en un punto en el que hay edificaciones, hay árboles, hay obstáculos, pues, ¿verdad? A diferencia de un aeropuerto, que un aeropuerto, bueno, tiene una gran cantidad de campo libre, llámese pistas, áreas de movimiento. Por lo tanto, bueno, hay una mayor captación de calor durante el verano o durante días soleados, y durante el invierno o días fríos, pues bueno, el viento produce un mayor engelamiento, un mayor enfriamiento en la superficie. Por eso es que las tripulaciones, los pilotos o la comunidad aeronáutica no nos basamos en los reportes del clima de la televisión. Y ahora sí, respondo a la pregunta de, creo que fue Kevin, ¿verdad? Hay un tiempo, por supuesto, y tomando como referencia la información de la PIA de Monterrey, que decía que no hay servicio de deshielo, creo que decía, bueno, pues les comentaba yo, quizás sea porque en Monterrey la temperatura no es tan fría, no es tan congelante como nosotros. Aquí en Juárez, no sabemos, ¿verdad? Que si bien no cae nieve, en una noche húmeda y fría, sí puede generar engelamiento en las superficies de las aeronaves. Y bueno, en el pavimento ni se diga, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Se deben de cuidar esos dos aspectos para una operación aeronáutica. El engelamiento o formación de hielo en las superficies de contacto o los bordes de contacto de las aeronaves, y la formación de hielo o de engelamiento en la pista y áreas de maniobra. Suponiendo que en la pista y áreas de maniobra no hay engelamiento, se puede utilizar la pista, bueno, y el clima sigue siendo frío o incluso puede haber alguna precipitación moderada de nieve. ¿Qué sucede? En países primermundistas, pues bueno, ni les digo, ¿verdad? Porque vamos a llorar de coraje. En países primermundistas hay desde pistas climatizadas, ¿ah?, hasta equipos completos de deshielo o antihielo. O sea, equipos completos para quitar nieve de la pista o de las calles de rodaje, y equipos para prevenir el engelamiento. Máquinas o grúas especiales, evidentemente, que rocían un químico que generalmente se utiliza, el famoso glicol. Este químico es utilizado en la mayoría de los aeropuertos del mundo para derretir el hielo o la nieve acumulada en las superficies de las aeronaves y prevenir que se vuelva a formar. Pero, respondiendo ya puntualmente a la pregunta de Kevin, tienen un tiempo de validez. ¿Ah? Generalmente, creo que el glicol más caro da 20 minutos de protección, el más barato 5 o 10 minutos. ¿Qué significa esto? Que debe haber una coordinación milimétrica, ¿verdad?, en cuanto a tiempo, para que el avión despegue en el tiempo, menor tiempo posible de este periodo de minutos que les acabo de mencionar. ¿Qué significa eso? Aplican glicol o este químico para deshacer el hielo que se formó durante la noche en una aeronave. Pero estoy hablando de países que tienen esta tecnología, porque si se ponen a pensar, por ejemplo, un 320, en lo que terminan de aplicarle glicol a la nariz, pues ya se congeló otra vez el empenaje, ¿verdad? Y viceversa. O empiezan a echarle glicol a la semiala derecha y cuando terminan con la izquierda ya se venció el tiempo. Pues bueno, aeropuertos que sí tienen esta tecnología, vienen una o dos máquinas, hacen el rociado en 5 o 6 minutos, el avión hace el pushback, carretea, despega y tan. ¿Verdad? Aquí en Juárez tengo yo entendido que solamente Aeroméxico posee glicol, pero no la tecnología para aplicarlo. Entonces, imagínense a los pobres trabajadores generales ir rociando con aspersores estos para el cabello, ¿no? Bueno, a lo mejor no tanto, pero rociando glicol al avión, pues bueno, en eso se tardan más de una hora. Entonces, eso no aplicaría aquí a este aeropuerto, pero así es como funciona, Kevin, ese tipo de tecnologías para el deshielo o antihielo. ¿Estamos bien?
Sí, bueno, sí entiendo esa parte de los aeropuertos que pueden controlar pues esa situación, pero yo me refería que sí se podía hacer como un cálculo, por ejemplo, de que hay tal precipitación con tanta temperatura baja, entonces digamos es poquita nieve. Dices, no, pues Ujú. te alcanza de pérdida para unos 30 minutos antes de que se congele, antes de que se produzca una capa de hielo, o a diferencia de que si hay más baja temperatura y, y se te pueda congelar más rápido, o sea, como que un cálculo que te estime el tiempo en el que se va a congelar tu ala basado en la temperatura, la presión y los demás factores que afectan a la precipitación de la nieve. ¿Sí me explico? Sí, sí, por supuesto que te explicas, pero es algo así como dictarte una receta de cocina sin darte las cantidades exactas de cada ingrediente. Este tipo de situaciones es muy trivial en la aviación porque generalmente el piloto que no es de la región, que no está adecuado al clima, va a querer siempre, y de manera correcta, va a querer siempre apegarse a los procedimientos. Y los procedimientos te dicen la cantidad de ingredientes, por decirlo de esta manera, para tu receta. Si tú llegas y le dices, bueno, capitán, es que mire, tenemos 6 grados y apenas está empezando a nevar, sí la armamos. El piloto te va a decir, a ver, dime en qué manual, en qué tablas, para continuar con lo de la PIA, en qué tablas me dice cuánto tiempo tenemos. Ahora yo soy el que te pregunto, ¿sí me explico? Sería muy difícil ponerse de acuerdo con un piloto para lograr que se lleve a cabo una operación así. Sí lo entiendo, profe, pero, por ejemplo, eso con el glicol se podría en aeropuertos pues, que sí tienen los recursos, Ujú. pero supongamos en un aeródromo pequeño donde no hay tantos recursos, pues bueno, yo creo que sí hay manera de tabular, no de tabular, sino como de aplicar un procedimiento como matemático para determinar cuánto tiempo tienes antes del congelamiento, algo así es a lo que me refiero. ¿Sí me explico? Sí, 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 y probablemente sí deba de haber por ahí una propuesta que involucre la presión, que involucre la temperatura, que involucre la humedad de la región. Honestamente, yo no me he encontrado con un material así. No dudo que exista, pero aún así, te repito, por ejemplo, un escenario que se da mucho en invierno. Llega aquí la última operación de Aeroméxico, hoy martes a las 23 horas. Aterrizó y hace un frío de frío, ¿no? Okay. Hubo una noche húmeda, muy fría, y ese avión que despega por itinerario a las 6 de la mañana, al revisarlo el mecánico pues detecta que hay engelamiento o incluso congelamiento en las alas, en el empenaje, en las toberas de los motores. Evidentemente, si llega el piloto, no vas a poder acordar con él, bueno, Capi, es poquito, vámonos. Está bien. No, lo que va a hacer el piloto es irse a sus tablas, a sus procedimientos. Y en los procedimientos dice que si hay engelamiento, si hay congelamiento, no puede operar esa aeronave, a menos que le sea aplicado, y ya ahí sí hay tablas, sí hay cantidades exactas, Kevin, de glicol por cada unidad o por cada área de la aeronave, basándose en el tiempo de aplicación. Entonces, solamente así el capitán diría, ok, vámonos. Así sí. Pero si no hay, como es nuestro caso, bueno, pues a esperar el descongelamiento que nos proporciona la naturaleza, si es que sale el sol. Y eso, pues evidentemente es una demora. Pero te digo, no dudo que sí haya alguna tabla como la que tú mencionas. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguna otra duda? No. Ok, perfecto. ¿Qué más tenemos del METAR? Bueno, se los voy a presentar un poquito más adelante, pero nos dice que son líneas de datos meteorológicos codificados. Ya con eso, prepárense porque vamos a entrar a una serie de algo así como fórmulas.
expresan fenómenos meteorológicos o condiciones meteorológicas. Y nos dice aquí que son constantemente enviados a los demás aeropuertos. ¿Gracias a qué? Gracias a la red aeronáutica de telecomunicaciones que posee el CENIAM, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Y jóvenes, aquí les presento la estructura básica, les repito, de un METAR. Está dividido por grupos, si se dan cuenta. ¿Sí se ve mi cursor, muchachos? Sí. Ok. Está dividido, les decía, en grupos. Lo dividí con letras distintas para que no nos vayamos a confundir. Y pues bueno, cada uno... Ay, perdónenme, le di al equivocado. Nos indica, por ejemplo, el primero, pues bueno, nos está diciendo el nombre del reporte meteorológico, porque hay más, no solamente el METAR. Aquí nos dice que es un tipo METAR, el reporte. El siguiente grupo de 4 dígitos, o sea, designador OASI, nos va a indicar la estación o el aeropuerto que está emitiendo este reporte, y después nos habla el siguiente grupo de fecha y hora. Y está dividido 2 dígitos y 4 dígitos. ¿Por qué? Los primeros 2 dígitos corresponden al día. Hablando de fecha, corresponden al día. Y como ya vimos que este reporte se emite diariamente, no es necesario poner, por ejemplo, hoy que es 25. No es necesario poner 25 de agosto de 2020. No, con que se diga día 25, ya sabemos que es por default, ya sabemos que es del mes y año en curso. ¿Sale? Entonces, por eso se designan 2 dígitos para el día. Siguientes 4 dígitos, acompañados por la Zulu, la letra Zulu, pues bueno, efectivamente, nos habla de la hora. La hora en formato 24 horas, y muy importante, recuerden que es tiempo Zulu. Siguiente grupo, nos habla, dice aquí, del viento. Yo les hablaba de la intensidad y de la dirección, ¿verdad? La dirección del viento, bueno, son 3 dígitos porque el viento puede soplar desde los 0 grados hasta los 360 grados respecto al norte magnético. Por eso son 3 dígitos. Y los siguientes 2 dígitos, seguidos por las unidades de medida. ¿Qué son estos? Kilotango, muchachos. ¿A qué unidad de medida corresponde el kilotango? Nudos. Correcto, muy bien, a los nudos. Pues obviamente nos habla de la velocidad o de la intensidad, mejor, correctamente dicho. Y va desde 0 hasta 99, ¿verdad? Que es el escenario muy catastrófico. Ya 100 nudos de intensidad del viento, bueno, yo creo que ya no va a haber aparato o ser humano que lo pueda, que viva para contarlo. Por eso se refiere, o el rango va de 0 a 99 nudos, ¿sale? Y en algunas ocasiones nos vamos a encontrar aquí antes del kilotango una letra golfo y otra vez 2 dígitos y ahora sí kilotango. ¿A qué se refiere esa letra golfo? A que, por ejemplo, tuviéramos viento de los 180 grados con intensidad de 10 nudos, y si nos encontramos la letra golfo, expresa o nos dice que hay rachas, con rachas de hasta, y nos vamos a encontrar otra cantidad superior a la intensidad normal. Podríamos decir con rachas de hasta 20 nudos. Pero bueno, lo vamos a ejemplificar más adelante. El siguiente grupo se refiere a la visibilidad, la que se ha hecho es imprescindible para una operación aeronáutica. Y nos da las unidades de medida de millas estatutas, ¿verdad? Y 2 dígitos, igual, ¿no? Aunque el rango va de 0 a 99 millas de visibilidad, pues bueno, más de 6 millas ya se considera excelente, ¿verdad? Siguiente, nos habla de las condiciones y nos da 3 dígitos con la posibilidad de 3 números. ¿A qué se refiere esto? Bueno, más adelante les voy a presentar, no, es más, voy a subir a aula virtual un material de apoyo en el que nos dice las condiciones a las que nos podemos encontrar. Obviamente son acrónimos,
podemos encontrar Bravo Kilo Néctar, Fox Eco Whisky, ¿cuál otra nos podemos encontrar? Con esas más o menos significa que está cerrado, que está nublado, y estos 3 dígitos corresponden a un nivel de vuelo. ¿Sale? O sea, la altura o la altitud a la que se encuentra el fenómeno descrito previamente. Por ejemplo, un Broken, un Bravo Kilo Néctar, ¿no? Y tenemos aquí un 500. Dice que está nublado a 5000 pies. ¿Por qué? Porque a esta cantidad de 3 dígitos, por default o por regla, le vamos a aumentar un 0. Para cuestiones de interpretación le aumentamos un 0. O sea, un 500 se refiere a 5000 pies de altitud. Pero bueno, lo vamos a ver ya de manera más detallada más adelante. El siguiente grupo de números se refiere a la temperatura, diagonal, punto de rocío. La temperatura ambiente y el punto de rocío, o sea, la humedad que hay en el aeropuerto. Y finalmente, el cuarto de los aspectos fundamentales e imprescindibles que debe contener un METAR, la presión altimétrica. Esta alfa, esta no va a variar, significa altímetro. Y aquí en los 4 dígitos, por default o por normatividad también, le ponemos un punto en medio, 2 dígitos y un punto. Es decir, la cantidad está segmentada. 56.57 va a decir el controlador o la medición. Significa que el piloto a bordo, en su altímetro, ellos traen, ya sabemos que en la cabina viene un altímetro, lo que van a hacer ellos es igualar o seleccionar esta temperatura para su aeropuerto de destino. Y con eso la aeronave va a presurizar la cabina a esta presión que se le dio y bueno, para evitar el fenómeno que ya les decía ahorita. El siguiente grupo, que ya no todos los metales lo traen, es lo que les decía, el remark. Lo interpretamos como notas. Y va a haber gente que emite NOTAMs, emite metares. Gente que emite metares que aquí en remarks se va a desplayar, pum, 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 se va a poner a escribir, no sé, runway 08 closet, etcétera, 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 ¿no? O a lo mejor la información que veíamos en el NOTAM, pues alguien la va a poner aquí. A lo mejor. O a lo mejor no, ni siquiera va a aparecer este acrónimo. Para eso vamos a prepararnos, ¿verdad? Van a haber NOTAMs que también hablen del sea level pressure, o sea, la presión del nivel medio del mar. También es otro referente. No tan importante como este del altímetro, porque este tiene que ver con el nivel medio del mar. Y esta tiene que ver con la presión en el lugar de destino o de origen, si el avión está despegando. ¿Sale? Y finalmente, el dato de nubes, que alguien por ahí hablaba de diferentes tipos de nubes, correcto. ¿Sí? Tenemos, también les voy a mandar ese material, tenemos nubes bajas, medias y altas. Estos 3 primeros dígitos están destinados a esa codificación. Vamos a codificar estos 3 tipos de nubes, bajas, medias y altas, por número. Van a tener que aprenderse este tipo de nubes en base al número que se le da. Porque aquí vamos a encontrar números. Y vamos a ver que el primer espacio corresponde al tipo de nube baja, el segundo espacio al tipo de nube media y el siguiente espacio al tipo de nube alta. Y los últimos 2 dígitos corresponden a la dirección. Recordemos que las nubes generalmente se mueven, se cambian de lugar. El viento las empuja. Y estos 2 dígitos corresponden a eso precisamente, a la dirección de las nubes bajas y a la dirección de las nubes altas. Que vamos a ver, ¿verdad? Que bueno, de 0 a 2000 metros de altura son nubes bajas. De 2001 a 5000 son nubes medias, y etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en el material que les voy a subir. Y pues prácticamente, jóvenes ingenieros, esta es la estructura del METAR, ¿no? Y bueno, este es el material que les voy a subir. Si se dan cuenta, vienen la codificación a la que hacía referencia la definición de METAR, es esto, lo que nos vamos a aprender. Los signos, estos 2 dígitos, ¿verdad? Y vamos a saber lo que significa. Por ejemplo, para expresar un chubasco en un METAR, no vamos a leer ahí chubasco, no, vamos a leer Sierra Hotel.
Para ver cenizas volcánicas en un metal, vamos a encontrarnos el código Víctor Alfa. Y así sucesivamente, jóvenes. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Excelente. Sí, adelante. No, le iba a decir que creo que no hay ninguna duda. Bueno, pues seguramente las van a ver. Cuando vean su material, las van a ver, las dudas, no se preocupen. Con mucho gusto las vamos a aclarar en nuestra siguiente clase, porque creo que el siguiente martes es ya nuestra primera evaluación, ¿verdad? Si mal no recuerdo, es el siguiente martes, y ahorita lo vamos a confirmar. No, es el jueves, entonces tenemos suficiente tiempo. Pero voy a subir material para que de una vez nos vayamos habituando y vayamos aclarando cualquier duda en caso de que exista. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes ingenieros? Sí, profe. Muy bien, chicos. Fue un placer y un honor haber estado una vez más con ustedes. No me resta más que agradecerles su finísima atención, desearles un excelente martes, pedirles que si se van a portar mal, se cuiden bien. Sean felices, yo invito, muchachos, nos escuchamos la siguiente clase. Gracias por su atención. Gracias, profe, nos vemos. Al contrario, gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.